pero todo está bien, gracias a Dios. Dios es bueno, Él es fiel y va a cumplir su propósito con cada uno de nosotros. Todo marcha bien. Ustedes digan conmigo también. Digan, las cosas en mi vida marchan bien, porque estoy con Dios. Tengo a Cristo. El Espíritu de Dios me está ayudando para vivir sabiamente. Aleluya. De eso se trata, para vivir con la sabiduría de Dios, no por nuestros sentimientos o impulsos o cosas, sino por la sabiduría de Dios, y ese es el tema que nos está ocupando. Ya estamos entrando, como les dije el último domingo que compartí, a la parte final. Quizás nos queda una enseñanza más y bueno, por ahí esta vez paramos, pero damos gracias a Dios que hasta aquí, conforme a su promesa de comienzos de año, Él nos está colmando de su sabiduría por medio de su palabra y de su espíritu. ¿Cuántos son más sabios que antes? Si están viniendo y están oyendo y están recibiendo, obviamente están más sabios que antes y tienen mayores oportunidades de tomar decisiones sabias en su vida, conforme Dios nos está enseñando. De eso se trata. Dios nos ha dicho que este es un año en que vamos a ver, si nosotros creemos en Él, vamos a ver, vamos a experimentar la manifestación de que Él es un Dios incambiable, invariable. Él jamás va a dejar de ser Dios y jamás va a dejar de operar como Él sabe operar y como Él manifiesta eso en su palabra. Dios va a manifestar también 2025 su glorioso poder, y Dios va a darnos más sabiduría de la que nunca antes hemos tenido para tomar decisiones sabias en nuestra vida. Y todo esto opera en contextos, hermanos, donde vamos a ver la necesidad de que Dios no cambia. Entonces ahí Dios se va a mostrar incambiable. Vamos a ver la necesidad de la manifestación del poder de Dios. Y entonces Dios va a manifestar su poder. Si nosotros vemos, creemos, estamos expectantes de eso, veremos en manifestación 2025 el poder de Dios. Pero también la sabiduría del Señor. Oh, cuánto bien nos hace la sabiduría de Dios mientras estamos aquí en la tierra, mientras enfrentamos cosas, situaciones. Qué bueno es tener la sabiduría de nuestro Dios, de aquel Dios bueno, fiel, que como sabio que Él es, ha determinado por medio de Cristo estar siempre ayudándonos, levantando nuestra vida y llevándonos al cumplimiento de su propósito. Salomón lo primero que pidió cuando él se dio cuenta y llegó la oportunidad de ser el rey de Israel, y dijo, bueno, aquí estoy un poco perdido. Si lo quiero hacer a mi forma, yo no voy a poder hacer nada, no voy a poder dirigir a este pueblo. Y así es que cuando tuvo la oportunidad y Dios se le presentó en sueños, él lo primero que pidió a Dios, que fue sabiduría. Y esto fue muy agradable al Padre, muy agradable, pero tan agradable, fue tan agradable para Dios la petición de Salomón de sabiduría, que Dios le dijo, por cuanto tú me has pedido sabiduría, no solo vas a recibir eso, también vas a recibir, ¿qué cosa? Gloria, riquezas, honra, y Dios lo coronó con todo ello. Entonces la sabiduría realmente es el comienzo, el inicio para todas las demás cosas que queremos ver manifiestas en nuestra vida. Si tú tomas decisiones sabias, vas a ver todas las demás cosas. Si tú tomas la sabiduría de Dios, entonces el Señor va a poder cumplir su propósito contigo de bendecir en manifestación. Digan manifestación. Ya somos bendecidos, pero queremos la manifestación también. Entonces van a venir por haber pedido sabiduría, por pedir, por operar, movernos en la sabiduría de Dios, todas estas cosas. Lo primero que tenemos que pensar entonces es en tener sabiduría donde no la tenemos para poder actuar conforme a la voluntad de Dios. A veces en áreas nos movemos bien, conocemos los asuntos y ya, conforme a la palabra tomamos decisiones, pero hay puntos de nuestra vida, como dice Santiago, si tienen falta de sabiduría. A veces hay situaciones donde hay falta de sabiduría. Realmente no sabemos cómo operar, cómo reaccionar, qué hacer. Pero ahí está el Padre atento. Dice, si tienes falta de sabiduría, solamente pídesela al Señor. Él te va a dar abundantemente y sin reproche. Dios nunca reclama nada a nadie cuando se le acerca a pedirle sabiduría. Siempre Dios nos va a dar abundantemente y sin reproche.
Entonces tú puedes estar pidiendo sabiduría en donde te falta y siempre vas a recibir de Dios esa sabiduría para caminar sabiamente, tomar buenas decisiones, caminar en el propósito de Dios. La sabiduría de Dios nunca te saca de su plan. La sabiduría de Dios te amolda cada vez más al plan de Dios. Y el plan de Dios es perfecto. Dice la Escritura que el plan de Dios o los pensamientos, planes de Dios son de bien y no de mal para nosotros, para darnos un futuro esperanzador. Qué bueno es eso. Gracias a Dios. Todo esto tiene que ver con sabiduría. Estuvimos viendo algunos puntos específicos en el último domingo que compartimos y hablamos de la necesidad de tener sabiduría en las relaciones personales. ¿Cuántas espositas se acuerdan de la palabra de Dios? Amén, estuvieron atentas. Las que no van a tener que escuchar de nuevo el mensaje, pero bueno, hay que tener sabiduría. Dios nos dice a los hombres para con nuestras esposas, andar sabiamente, viviendo con ellas sabiamente, dando honor a la esposa como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A veces los cabezones estamos pensando, pero ¿qué pasa? Dios no oye mi oración. Estoy ora, que te ora y que te ora y que te ora y no hay cuándo el Señor me responda. Pero sería bueno, si tanto tiempo estás ora, que te ora y no ves respuesta, mira cómo estás tratando a tu esposa. Porque la Biblia dice que andemos sabiamente con ellas, dándole honor a nuestras esposas como a vaso más frágil y coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Varones, macho men, ¿quieren que sus oraciones vayan directito al trono? Traten bien a sus esposas, sabiamente con ellas. No son enfermas, no están enfermas, pero trátenlas como si estuvieran enfermas. O sea, ya no. Como pétalos de una rosa, así como un anisito. Entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña y bueno, ya lo estudiamos, solamente estamos recordando. Hay que tratarlas como a vaso más frágil. Y veíamos también que hay que andar sabiamente con la gente de afuera del mundo. Colosenses 4, 5 y 6 nos dice, anden sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis responder a cada uno. Interesante cuando el apóstol Pablo por el Espíritu usa en este contexto que seamos sabios redimiendo el tiempo. No dice sean sabios usando bien el tiempo, no dice sean sabios no perdiendo el tiempo, pero usa justamente la palabra redimir, digan redimir. Y esto tiene una razón de ser. La redención está asociada a la obra de Cristo, al perdón, a la salvación, a la vida eterna. Quizás siempre hemos pensado en que voy a redimir el tiempo, esto es aprovechar bien el tiempo. Claro que sí, pero con una implicancia más profunda. El término redimir ya sabemos qué significa, de acuerdo a lo que hemos aprendido muchas veces, el término exagorazo, comprar, sacar del mercado de esclavos a alguien para que nunca más esté expuesto a la venta. Ese es redimir. Entonces, hay que redimir, dice la palabra de Dios, nosotros andar sabiamente, redimiendo el tiempo y con la gente que no conoce al Señor. ¿De qué nos habla esto? De que la mejor manera de redimir el tiempo, decíamos, es redimiendo a la gente. Estamos viviendo días postreros, estamos viviendo días próximos a la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, como dice la palabra. Estamos viviendo en ocasiones donde hay necesidades profundas en los corazones de las personas que no conocen a Dios. En el mundo hay violencia, hay confusión, hay engaño, hay mentira, hay de todo. Pero nosotros tenemos que redimir el tiempo, redimiendo a la gente para que conozcan a Dios. Y la única forma de hacerlo es predicando la palabra de la gracia de Dios. El evangelio es la palabra de la gracia de Dios. A través del evangelio siendo predicado, la gente puede oír, puede creer, puede invocar a Jesucristo y puede venir a ser parte del cuerpo de Cristo, del reino de Dios, sus vidas cambiadas, sus vidas transformadas, sus vidas distintas, conociendo a Dios y creciendo y permitiendo que Dios haga su obra completa y cumpla su plan en las vidas de cada uno de ellos. Entonces, la palabra nos dice que seamos sabios y que redimamos pues el tiempo. Y decíamos que la mejor manera de redimir el tiempo es redimiendo a la gente.
y la redimimos a través de la palabra de la gracia, sazonada con sal, palabra correcta, de amor, palabra que lleva el toque del amor de Dios, para que sepamos, dice, responder a cada uno. Las personas, como aquí, como afuera y en todos sitios, son diferentes. Cada uno tiene su forma de ser, cada uno tiene su forma de pensar, y con la sabiduría de Dios estamos capacitados con la palabra de la gracia para dar la palabra como corresponde a cada uno. Es palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo que nos guía para poder ministrar y responder a la necesidad de cada uno según se ofrezca la situación, para que podamos nosotros actuar entonces de esta forma y así redimir el tiempo. Andamos sabiamente relacionándonos bien con nuestras esposas. Andamos sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo, predicando la palabra de Dios. Hoy quiero terminar esta parte de las relaciones con los demás en cuanto a la sabiduría, con otra área en la que hay que andar sabiamente. Y así como hay que andar sabiamente con la esposita, sabiamente con los de afuera, hay que andar sabiamente con la familia espiritual. Nosotros somos familia espiritual. Aquí no estamos desconocidos, aquí estamos los conocidos por Dios y que nos conocemos como cuerpo de Cristo. Y que aunque no todos en sí nos conocemos de cerquita, pero a través de los GC, de nuestros grupos cereal, sí podemos tener conocimiento con un grupo de personas que forman parte de la comunidad local, de la iglesia local, y entonces ellos son nuestra familia espiritual. Y esta familia espiritual necesita caminar en buenas relaciones. Hay que andar sabiamente también con la familia espiritual. Si se demanda andar sabiamente con la familia natural, con la esposa, con los de afuera, también la palabra de Dios nos llama a andar sabiamente, a conducirnos sabiamente, con sabiduría respecto a la familia espiritual. Lo primero que vamos a recordar es una verdad establecida en la palabra que dice que somos hijos de Dios. Dije, somos hijos de Dios, no sobrinos, ni nietos, ni entenados, hijos de Dios. ¿Cuántos pueden decir esta mañana, soy un hijo de Dios? Aleluya. Y si somos hijos de Dios, no somos un hito aquí, ni ninguna iglesia. Hay hermanos que tenemos, gente que ha sido limpiada por la misma sangre que nosotros, que ha creído igual que nosotros, que ha recibido a Cristo igual que nosotros, que ha decidido seguir a Cristo igual que nosotros, que ha entregado su vida al Señor dejando todo atrás para vivir el plan perfecto de Dios en su vida. Entonces, nosotros vamos a recordar que somos hijos de Dios siempre, que somos hermanos lavados por la misma sangre y por eso somos familia de Dios. No es un invento esto de ser familia de Dios, pero es mejor escucharlo de las escrituras, de la misma palabra. En primera de Juan 3, 1, 2 dice así. Bueno, en el Antiguo Testamento hay el principio establecido donde dice que cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Sabemos de ese pasaje bíblico. Dios ahí envía bendición y envía vida eterna. Cuán hermoso es habitar juntos los hermanos, la familia en armonía. En el Nuevo Testamento, en 1 Juan 3, 1, 2 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque todavía nuestros cuerpos no están glorificados. Todavía falta que se cumpla el plan perfecto total de Dios en nuestra vida, pero ya se viene, iglesia, ya se viene. Solo es cuestión de tiempito, pero va a suceder. Aún no conocemos, pero ya se va a manifestar lo que hemos de ser. Cuando nuestros cuerpos sean glorificados y sean hechos a la imagen misma de Jesucristo y seamos tal como nuestro hermano mayor, igual que el Señor Jesucristo. Cuerpos glorificados que ya no están expuestos ni al envejecimiento, ni a la muerte, ni a nada. Esa es la promesa gloriosa del Señor. Amén. Entonces, amados, somos ahora hijos de Dios, aunque no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste ya seremos semejantes a Él, porque ya le veremos tal como Él es. ¿Es verdad o no que vamos a ser igual que Jesucristo? Esto no es un invento de un pastor
que quiere emocionarlos. Esto está escrito en la palabra de Dios. Lo puede transmitir un pastor, otro pastor, un maestro, a través del cuerpo de Cristo en todo el lugar, pero es la palabra del Señor. Entonces vamos a hacer y lo vamos a ver al Señor tal como Él es, vamos a ser semejantes a Él. Pero ahora ¿qué? Ahora la palabra nos dice, miren, el término original es fíjense bien, estén súper atentos a esto que van a oír. Miren, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? La palabra cuál en el original es, miren, fíjense bien, ¿qué clase de amor les ha dado el Padre? No, Dios no nos ha dado un amor cualquiera, porque hay diferentes palabras griegas que han sido traducidas amor, pero esta palabra que se usa aquí es el amor más alto, más especial, el amor más perfecto, el amor incondicional, que es el amor mismo de Dios. No es el amor sentimental, fraternal, ni el amor eros, ni el amor de la pasión, sino el amor ágape, el amor incondicional de Dios. Miren, fíjense bien, qué clase de amor nos ha dado el Padre. Y podemos responder a esto, ¿qué clase de amor nos ha dado el Padre? Nos ha dado el amor ágape, el término amor ahí es ágape. Y ágape es el amor mismo de Dios. Dios es amor y nos ha dado lo que Él es a nosotros. Por eso fíjense bien qué clase de amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué privilegio ser llamados hijos de Dios, llamarnos hijos de Dios, no tener vergüenza de decir somos hijos de un Padre bueno. Dios nos ama, somos sus hijos amados. Ese debe ser nuestro lenguaje en la iglesia. Somos hijos amados del Señor. El mundo no lo dice porque ellos no entienden ni pío de este asunto. Por eso la Biblia dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le ha conocido a Él. Pero aquí en la iglesia sí, somos hijos amados del Señor. ¿Qué tal amor nos ha dado Dios? ¿Qué clase de amor? El mismo amor que Él tiene. Ese amor compasivo, misericordioso. Ese amor perdonador. Y por eso es que nosotros somos llamados hijos de Dios, porque Dios nos ha dado su mismo amor y su misma naturaleza. La palabra aquí, hijos, es tecnón, y tecnón significa hijos por naturaleza. Somos nuevas criaturas en Cristo. Somos hijos engendrados por Dios a través de la palabra, del Espíritu. Entonces somos hijos tecnón. Tenemos el amor de Dios para que ese amor fluya de nosotros, para que ese amor se manifieste a través de nosotros. Amados, ahora somos hijos tecnón otra vez de Dios. Qué bueno que la palabra es incisiva, es repetitiva en esto que es de tanto interés y bendición a nuestra vida, en que somos hijos de Dios. Iglesia, no solo eres iglesia, no solo eres familia, eres personalmente cada uno hijo o hija de Dios. Si has nacido de nuevo, si has recibido a Cristo, si te predicaron el Evangelio, si no rechazaste el Evangelio, si abriste tu corazón a Cristo, si lo recibiste, entonces eres un hijo o una hija de Dios. No somos hijos de Dios porque tenemos la intención de ser hijos de Dios. No somos hijos de Dios porque pensamos que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque el Espíritu que habita en nosotros nos da testimonio de que somos hijos de Dios. No se trata de algo cerebral, no se trata de algo sentimental. Se trata de algo que Dios ha hecho y que Dios nos ha dado. Él ha puesto su amor en nosotros y Él nos dice que somos sus hijos tecnón, sus hijos amados. Y esto nos va a llevar a experimentar el cambio glorioso de nuestros cuerpos y finalmente ver a Jesús tal cual Él es. Y esto, como les dije hace un ratito, es cuestión de tiempo. Entonces, lo primero que recordamos es que somos hijos de Dios, lavados por la misma sangre. Dice la Escritura en Apocalipsis que Jesús nos amó y nos lavó con su propia sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria de Dios Padre. Entonces somos lavados por la misma sangre. La misma sangre nos favorece a todos. Cuando fallamos, cuando en el crecimiento pecamos, la misma sangre es favorable para todos. La sangre de Abel, mencionada en el libro de Génesis, Abel fue asesinado por Caín, su hermano, y la sangre de Abel clamaba venganza. Pero la sangre de Cristo, que habla mejor que la de Abel, es una sangre que clama compasión, misericordia, gracia, favor,
para nosotros, los hijos de Dios. Cuando fallamos, la sangre de Cristo está clamando en favor de nosotros. El gran sumo sacerdote que tenemos a la diestra del Padre está haciendo intercesión por nosotros, los hijos de Dios, para que podamos vivir dentro del propósito de Dios, limpios por su preciosa sangre, que siempre está clamando bendición, gracia, misericordia y favor para nuestras vidas. Así es que, iglesia, nosotros tenemos que saber que dentro del contexto de la voluntad de Dios, somos hijos amados, limpiados por la sangre de Cristo todos, con el favor de esa sangre disponible cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida la sangre de Cristo está disponible para ayudarnos, para limpiarnos, para levantar nuestra vida, para que la usemos en contra de las artimañas y esos planes malévolos que Satanás siempre tiene, porque él busca dañar, busca robar, matar, destruir, y él es el acusador de los hermanos en la iglesia. Cuando fallas, viene a ti y viene a tu cerebro, a tu mente con dardos de fuego para decirte malo, malo, malo. Ya Dios no te ama, tú no mereces ser hijo de Dios. Mira cómo has fallado, y te habla y te habla y te habla de esa manera. Pero la palabra dice que nosotros tratamos esa situación con la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Nosotros lo hemos vencido. Cuando vienen acusaciones, cuando vienen cosas del pasado que Satanás siempre quiere remover para quitarnos la tranquilidad y la paz de nuestro presente y toda la visión de disfrutar un futuro de bendición en el propósito de Dios, nosotros tenemos la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Aleluya. Esto vale más que cualquier otra cosa. Más que los enemigos que se te levanten, más que las cosas que la gente quiere hacer contigo, vale la sangre del Cordero y la palabra de tu testimonio. Esas son las armas maravillosas que tenemos para prevalecer en victoria dentro del plan de Dios. ¿Cuántos creen esta verdad? Digan: Dios es bueno. Digan: la sangre de Cristo y la palabra de mi testimonio me dan la victoria. Así es que todas esas acusaciones y todas esas cosas que suelen venir se desvanecen por la sangre de Cristo y la palabra de nuestro testimonio. Entonces somos hijos de Dios, lavados por la misma sangre. Estamos hablando de que somos familia del Señor. Y finalmente miremos en Efesios 2, 17 al 19, donde la Escritura nos dice lo siguiente acerca de Cristo, de su obra, de lo que Él hizo. Dice: y vino y anunció buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Aquí habla de la predicación que Jesús impartió a los gentiles, a los no judíos y también a los judíos, porque Jesús vino específicamente en primera instancia a lo suyo, al pueblo de Israel, pero también Él predicó a los gentiles, a gente que no era judía. Vino y anunció buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros, ni colados, ni advenedizos, ni que se han metido por la ventana al orden y al plan de Dios, sino que son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todo el que ha invocado a Cristo, el que ha nacido de nuevo, está en la iglesia y ha entrado por la puerta correcta, por Jesucristo. Él es la puerta. Él mismo se identificó. Yo soy la puerta, dijo en el Evangelio de Juan. Y Él es la puerta de entrada legal y correcta para entrar al plan de Dios, para entrar a la voluntad de Dios, para vivir como cuerpo de Cristo, para ser parte de la familia de Dios. Sin Cristo y sin haber nacido de nuevo, no importa qué idea tengamos, a qué iglesia vayamos, en donde quiera estemos, no interesa. Sin Cristo no hay lugar para ser familia de Dios. Cristo nos hace familia de Dios. A los que somos hijos, a los que hemos sido lavados por la misma sangre. Y aquí la palabra dice: ya no somos extranjeros ni advenedizos, conciudadanos, y somos miembros de la familia de Dios. Así es que debemos mirarnos como una familia. Somos la familia de Dios. Somos hermanos unos a otros. A ver esos amenes, que suenen como que entendieron. Digo, somos hermanos en Cristo. Así es, esa es la verdad. ¿Ok? Somos miembros de la familia de Dios.
Esto que Dios acaba de mostrarnos en su palabra nos hace responsables de mantener amorosas, hablo del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de nosotros que formamos una comunidad local, mantener amorosas y buenas relaciones, amándonos, también perdonándonos, como vamos a ver estos dos pilares y columnas de una iglesia que Cristo edifica, el amor y el perdón, mirándonos así en amor y en perdón y con la sabiduría a causa de lo que Dios ha hecho con nosotros. Por tal razón no somos ni orgullosos, ni rencorosos, ni juzgadores de nuestros hermanos. Los amamos, cargamos sus cargas de los débiles, los soportamos y seguimos adelante. Porque somos hijos limpiados por la misma sangre y familia de Dios, familia del Señor. Ahora, esta verdad implícita en cuanto a andar en sabiduría se hace real en cuanto al amor. ¿A raíz de qué? A que Jesucristo, que es la sabiduría de Dios, como ya lo hemos aprendido, nos da una preciosa, hermosa y provechosa dirección para nuestra vida en cuanto al amor. En Juan 13, 34 y 35 habló el Señor Jesús lo siguiente, y por supuesto como la palabra de Dios permanece para siempre y como Cristo no ha cambiado, Él sigue hablando lo mismo. En Juan 13, 34 al 35 dice, un mandamiento nuevo os doy. Recuerden que quien está hablando aquí es Jesús, Él es la sabiduría de Dios. Por eso andar en amor es andar sabiamente. Andar en buenas relaciones como familia del Señor es andar sabiamente. Esta es una verdad que está implícita en este asunto. Un mandamiento nuevo os doy, Juan 13, 34 al 35, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Al dar el nuevo mandamiento, Jesús lo llamó nuevo y seguramente era nuevo mandamiento que estaba él dando a sus discípulos. Jesús estaba formando un grupo de personas único en la historia de la humanidad. ¿Por qué digo esto? ¿A qué se refiere este asunto? Es que Jesús estaba creando al decirle, ámense unos a otros como yo os he amado, ustedes también ámense así. Jesús estaba creando un grupo de personas que tendrían que identificarse solamente por una cosa, que era el amor. Iba a ser un grupo súper especial. Su identificación máxima era que andaban en amor. Por eso Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, ámense unos a otros, así como yo los he amado. También ustedes, ámense unos a otros. En esto van a conocer todos que ustedes son discípulos míos, si tienen amor los unos con los otros. ¿Okay? Entonces Jesús creó un grupo cuya identificación máxima era el amor, diferente a otros grupos que existían seguramente ya en el tiempo de Jesús, llámese saduceos, fariseos, escribas, publicanos, o podemos decir en nuestro tiempo cualquier otro grupo que se identifica de repente como los militares por el uniforme, o por intereses compartidos, por inclinaciones que la gente tiene respecto a una misma cosa y se agrupa por eso, o como decir por códigos de comportamiento, como por ejemplo los amados bomberos, que ellos tienen el famoso voluntariado, y el voluntariado es lo que los une, pues, ¿no? Y se convierten en bomberos. Entonces ellos se identifican porque son gente que sirve voluntariamente, no les pagan, pero sirven. Otros por diferentes formas, razones, son identificados como grupos específicos. Pero la iglesia es única. Hijos, hijas de Dios, la iglesia es única. Por primera y única vez en la historia, Jesús creó un grupo que tiene como característica principal, descollante, importante, el amor. Eso es lo que Jesús estaba formando cuando Él dijo, ámense unos a otros como yo los he amado. En esto conocerán que ustedes son discípulos míos, en que se aman los unos con los otros.
Los discípulos no habían empezado amándose los unos a los otros. Sabemos de ellos que era un grupo de personas diferentes. De por sí, como eran incapaces también de cambiar al mundo. Entonces en el grupo de discípulos, algunos eran conocidos, amigos, hasta familiares, otros eran desconocidos. Eran muy difíciles, egoístas, seguramente, como lo vemos en su comportamiento cuando estaban con el Señor Jesús, o como cualquier otro judío practicante de la ley. Seguro que estaban acostumbrados a acomodar la ley a sus propios intereses y provecho. Pero Jesús, ¿qué estaba haciendo al hablar del amor y darles este mandamiento? Era que por primera vez haya un grupo donde la característica más importante sea el amor. En estos 3 años que estos discípulos siguieron a Jesús, su maestro, ellos experimentaron de verdad el amor de Dios. Porque Jesús los amó, lo demostró enseñándoles, proveyéndoles, soportándoles, porque la historia de los discípulos con Jesús, antes de que ellos sean llenos del Espíritu Santo y comiencen a cumplir con poder el plan de Dios, eran carnales, gente que dudaba, gente que tenía que ser reprendida. Pero a través de todas esas cosas, ellos experimentaron que Jesús los amaba. Y en carne propia, como se suele decir, vivieron el amor de Dios. El amor y la paciencia que Jesús mostró al enseñarles, comenzó a operar y a cambiar sus vidas. Él mismo, Jesús, fue una expresión viva del amor de Dios para ellos. Y para nosotros también. Jesús es la expresión viva del amor de Dios para nosotros. Él les enseñó del amor de Dios de una manera que nunca se imaginaron ni nunca antes habían escuchado. Él les dijo una oportunidad, saben que fue dicho, amarán a su prójimo y aborrecerán a sus enemigos, pero yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que os aborrecen, oren por los que los ultrajan y persiguen. Entonces Jesús está enseñando a este grupo acerca de que se amen unos a otros y les enseña el amor de una manera distinta en su máxima expresión. Algo que tienen que hacer realmente para mostrar el amor de Dios. Generalmente cuando hay enemigos la gente responde con la misma, ¿no? Tal lo haces, tal lo pagas, me haces esto, te hago lo mismo. Si puedo hacerte algo mayor de mal de lo que tú me has hecho, también por ahí lo puedo hacer. A los que maldicen, solamente los cristianos maduros pueden bendecirlos, siguiendo la dirección del Espíritu Santo. Y lo que Jesús dijo, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que les aborrecen. A los que aborrecen, pues, estamos orando porque el Señor se los lleve de repente. Pero no, el amor, ¿qué hace? Hace bien a los que aborrecen. Oren por los que les persiguen, por los que los ultrajan. Este mandamiento nuevo de amarnos unos a otros como Él nos ha amado, que también así nos amemos, ha sido ordenado y se ha mantenido vigente para los creyentes de todos los tiempos, de todas las épocas de la iglesia. Esta palabra nunca se ha movido. Esta palabra nunca ha cambiado. Jesús siempre estaba hablando a través de todas las etapas y épocas de la historia de la iglesia. Ámense unos a otros como yo los he amado. Ámense unos a otros como yo los he amado. Comenzó en el siglo I, ámense unos a otros como yo los he amado. El siglo X siguió hablando, ámense unos a otros como yo los he amado. Llegó el siglo XX, donde nosotros ya algunos hemos vivido ahí. Ámense unos a otros como yo los he amado. Esa palabra nunca cambia. Es una palabra presente, es una palabra que también hoy día nos incluye a nosotros. No podemos decir, es para los discípulos de ese tiempo, ya nosotros somos discípulos modernos, discípulos light, somos discípulos de otra clase. No, hermanos, si eres hijo de Dios, te consideras un seguidor de Cristo, un discípulo del Señor, alguien que está creciendo para expresar cada vez más a Cristo en su vida, entonces tú tienes que aceptar que esto que ordenó Jesús es vigente para tu vida. Así es que Dios te ama, sí, pero te llama también a amar, a que tú ames a los hermanitos en la iglesia, primeramente, la familia de la fe, porque hay que tener buenas relaciones, hay que amarnos como hijos de Dios, somos la familia del Señor.
No estamos para hincarnos, no estamos para burlarnos, no estamos para vivir siempre a veces en actitudes bromistas en la iglesia. Yo oigo bromas, me gusta hacer algunas bromas, pero vamos medidos. Hay que amar, y el que ama no es chacotero de por vida. Si tú amas a tu hermano, no estás incomodando, chacoteando una y otra cosa. Si tú dices, pastor, me está hablando a mí, sí, a ti te estoy hablando. De parte del Señor. No chacotees mucho. Ni siquiera chacotees esas bromas de vez en cuando ya. Para matizar. Pero no hagas del chacoteo de las bromas tu estilo de vida, porque se nota que no tomas a Dios en serio. Aunque asistas a la iglesia, sirvas a Dios, necesitamos tener buenas actitudes en este sentido. ¿Dicen amén? Gracias, chacoteros. Algunos, por supuesto. Iglesia, somos una familia, pertenecemos al mismo cuerpo, formamos parte de la iglesia universal y también de una iglesia local. Si pertenecemos al cuerpo de Cristo, somos hermanos con cualquier creyente que vive en la China, en Japón, no sé, en Estados Unidos, y nos encontramos y también es cristiano, somos hermanos, pero también tenemos la oportunidad de fluir en amor y amarnos unos a otros en la iglesia local. La iglesia local es diseño de Dios, así como hay una iglesia universal, hay una iglesia local, hay una congregación, y es el lugar donde hay que practicar todo lo que la palabra nos va enseñando. Y es el lugar, de acuerdo a la palabra que hoy recibimos, donde podemos fluir, así como decimos, fluir en amor, practicar el amor de Dios. Esta iglesia local, levantada por Dios y edificada por Cristo, es una familia donde todos estamos para amarnos. Oigo bien los amenes, estamos para amarnos. Ajá, así tiene que ser. No estamos para pelearnos, mordernos, juzgarnos, murmurar los unos de los otros. No, estamos para amarnos. Y en el amor no existe ni el odio, ni la murmuración, ni el juzgamiento, ni nada de ese tipo de cosas. ¿Y por qué esto tiene que ser así? Porque cuando Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros, estaba también preparando a los mismos discípulos y a los del futuro para fluir en ese amor, porque cuando ya nacemos de nuevo, entonces el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Si el Espíritu Santo está en ti, si eres hijo de Dios, de quien el Espíritu da testimonio que lo eres, el amor de Dios ha sido derramado en ti por el Espíritu Santo. Entonces no te puedes negar a amar a tus hermanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en ti. No la ira de Dios, no odio ni rencor, no. Amor de Dios ha sido derramado en nosotros para que nos amemos unos a otros. ¿Sabían que tienen el amor de Dios en ustedes? Pues la Biblia lo dice claramente, que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Creo eso está en Romanos capítulo 5, verso 5. Entonces, iglesia, somos llamados a amar. Dios nos ama, pero somos llamados a amarnos unos a otros. En Efesios 5, 1, 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Qué bueno que somos hijos amados, pero Dios mismo nos enseña en su palabra de que tenemos que imitarlo a Él. Y la imitación de Dios tiene que ser en el amor. Y en el capítulo 4, últimos versículos de este capítulo, habla del Dios bondadoso, misericordioso, del Dios bueno, del Dios humilde, que es perdonador. Y luego dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y luego añade en el verso 2 de Efesios 5, anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El llamado es para andar en amor. Andar en amor no quiere decir que te pongas un letrero, yo amo, yo amo, yo amo, y te exhibas por la iglesia los días domingo con tu letrero, yo amo, no. Andar significa vivir, compartir, pero en amor, amándonos,
con la motivación correcta en el corazón, que sea el amor para hacer cualquier cosa respecto a nuestros hermanos, aún para poder darles una exhortación amorosa, aún por una llamada de atención amorosa, hacerlo pues en eso, con el amor de Dios. Estamos llamados, así como Dios nos amó, a amarnos unos a otros. Anden en amor, así como Cristo nos amó. ¿Somos hijos amados? Sí. ¿Cristo nos amó? ¿Cristo nos ama porque Él no cambia? Sí. Pero también hay una connotación en esto, que es una responsabilidad nuestra para andar en ese mismo amor como Cristo nos ha amado. Y se entregó. ¿Cómo puedo amar? Entrégate, ayudar, hacer de bendición a tus hermanos. Cristo se entregó por nosotros. Se fue a la cruz, murió, derramó su sangre por nosotros. Tú dirás, ¿cómo amo? Entrégate a servir, a ayudar, a bendecir a tus hermanos. Ese es el amor. Ahí estás practicando, ahí estás andando en amor. Y esto es como lo que le pasó a Jesús, su sacrificio, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Hueles bien, hueles fragante, perfume celestial cuando andas en amor. Si no estás andando en amor, te puedes perfumar con Paco Rabanne, pero eso no llega ni a la nariz de los ángeles. Pero anda en amor y eso es olor fragante para el Señor. El llamado es que andemos en amor. Eso es lo que dice la palabra, así como Cristo, que se entregó por nosotros. Entrégate a ayudar, a bendecir, a levantar la vida de los hermanos que están en problemas a veces. Eso es amor. Y esto es grato, es olor fragante para nuestro Dios. La Biblia hispanoamericana, la traducción interconfesional, dice así de estos versículos que les acabo de leer. Dice, puesto que son hijos amados de Dios, procuren parecerse a Él y hagan del amor su norma de vida. Está bueno eso. Pues también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Hagan del amor. Yo saqué de esta traducción esta frase que realmente es importante y nos aclara bastante respecto a andar en amor. Hagan del amor su norma de vida. Hacer del amor nuestra norma de vida significa que el amor nos dirija, que todo sea guiado por el amor, que tus motivaciones sean de amor, que todo lo que haces por los demás esté metido el amor de Dios ahí. No tu interés, no querer sacar provecho de la gente, no, sino tu motivación sea el amor, ese amor de Cristo. Que sin que tú lo merezcas, Cristo murió por ti. Que sin querer sacar nada de ti porque estaba refrito, muerto en delitos de pecados, aún así Él dio su vida por ti. Ese es amor. Entonces andemos en ese amor. Ahora, hay una implicancia muy, muy directa relacionada con el amor que se llama perdón. Amar es perdonar. A veces la gente puede decir, sí, yo amo, hago tal cosa por esto, por esta persona y hago esto y lo otro, y sí, yo lo amo. Pero en su corazón pueden guardar algo con esa misma persona o con otras y no tienen perdón. Y amar, de acuerdo a la palabra de Dios, es perdonar. Siempre la palabra relaciona el amor con el perdón. Son como las dos caras de una misma moneda. Por un lado está el amor, por otro lado está el perdón. Y la moneda vale cuando tiene ambos lados bien definidos, bien detallados. Entonces, el amor siempre va de mano con el perdón. Tú tienes que decir, sí, yo amo, pero tienes que saber que amar es perdonar. Si no perdonas, no puedes decir que amas. O si lo dices, porque a veces la gente es así, le gusta hablar y decir, si lo dices, no es verdad. Si tú dices que amas y no perdonas y tienes rencores y cosas dentro de ti por algo, por alguien, entonces ¿sabes qué? No estás amando de verdad. ¿Qué son esas expresiones de decir sí amo pero no perdonando? La respuesta la tiene una cantante argentina de mi tiempo que se llamó, no sé si se murió o no, Silvana Di Lorenzo, que dijo palabras, 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 son tan solo palabras y nada más. Cuando uno dice yo amo y no perdona, puro bla bla bla. Si tú amas, tú vas a perdonar. A nosotros Dios nos ha perdonado. ¿Dicen amén? Digan soy perdonado de Dios. Pero hoy Dios nos llama a perdonar.
las mismas escrituras relacionan el amor con el perdón. Les doy un par de estas y nos quedamos ahí. La próxima semana completamos y terminamos. Dios, por su palabra, relaciona el perdón con el amor. En Proverbios 17:9 está el principio. Vamos a comenzar por ahí, luego vamos al Nuevo Testamento. Proverbios 17:9. Dice así. Y voy a leer la Nueva Biblia Viva. Esa es esa traducción. O Nueva Biblia Viviente. Dice: el que perdona la ofensa conserva el amor. El que insiste en ella, en la ofensa, separa a los mejores amigos. Entonces, aquí vemos cómo van de la mano el perdón y el amor. El que perdona una ofensa, aquí el término ofensa es pesha, que significa defecto, falta, fraude, iniquidad, pecado, rebeldía. El que perdona defecto, falta, fraude, iniquidad, ofensa, rebeldía, traición, transgresión. El que perdona, pesha, tiene todo este significado que les hablo, va a conservar el amor. Miren hasta dónde tenemos que llegar en el perdón. El perdón, el perdonar una ofensa, que puede ser por algún defecto, alguna falta, un fraude, iniquidad, etc., etc. Si la gente perdona ofensas, conserva el amor, está fluyendo en amor, está viviendo en amor, en un afecto correcto que responde al llamado de Dios. Pero el que insiste en la ofensa, el que deja la ofensa dentro de su corazón, de su vida, separa, parat. Parat significa, término hebreo, desviar, dividir, esparcir. El que insiste en la ofensa va a desviar, va a dividir, va a esparcir a las personas. Las va a alejar. Por eso es bueno andar en amor y perdonar las ofensas, para ayudar a vivir a las personas dentro de la voluntad de Dios. Nosotros mismos ayudarles a vivir dentro del propósito de Dios. La Nueva Traducción Viviente de este versículo dice: cuando se perdona una falta, el amor florece. Cuando se perdona una falta, el amor florece. Pero mantenerla presente separa a los íntimos amigos. A veces hay gente que ha sido súper amiga, llegadísimos y todos, pero una ofensa de cualquier lado, de cualquier ámbito, guardada en el corazón de cualquiera de los lados, termina con una amistad a veces de años y que parecía inacabable. ¿Por qué? Porque se persevera en la ofensa y la ofensa siempre separa. Pero hay que perdonar una falta y ahí el amor está floreciendo. Y si tú mantienes presente esa falta, los amigos más íntimos son separados. Termino viendo lo que en el Nuevo Testamento ya nos enseña la Escritura en 1 de Pedro 4:8 sobre el amor y el perdón. Estamos tratando el punto de que el amor y el perdón siempre van de la mano y que la misma Escritura se encarga de juntarlos, de decir el que ama tiene que perdonar. 1 de Pedro 4:8, ¿qué dice? Estamos hablando de cuidar las relaciones en la familia espiritual. Y no podemos ser una familia espiritual prevaleciente, una familia espiritual que anda en la voluntad de Dios, si no hay amor y no hay perdón. No es solo decir sí amo, es amar y es perdonar. Perdonar es remitir las faltas, los pecados, no tomarlos en cuenta. Yo lo llamo a esto tener las plumas del pato. Al pato todo le resbala, le echas agua limpia, le resbala, le echas agua sucia, le resbala, le echas aceite, le resbala. Esas plumas son excelentes. Deberíamos andar de vez en cuando con plumas de pato, para que todo nos resbale y no nos haga daño, no nos ofenda. Porque la ofensa es así, se guarda y daña, aleja. Nuevo Testamento, 1 de Pedro 4:8, sobre todo, lo que ha venido diciendo, lo que se ha venido tratando, sobre todo, ámense profundamente, digan profundo amor, digan tengo que amar a mis hermanitos profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Estoy leyendo la palabra de Dios para todos. Esta es una traducción bíblica que es bastante clara en este sentido.
Sobre todo ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Cuando dice ámense profundamente, utiliza el término ectenés, cuya raíz es ecteíno. Si les gusta esto, bien, si no, igual. Ecteíno significa un amor que se extiende. El amor profundo es un amor que se extiende, un amor que se alarga, un amor que se estira, un amor que es intenso. Eso es amarse profundamente o entrañablemente. Ese es el tipo de amor que tenemos que practicar. Es el tipo de amor ágape que Dios ha puesto en nosotros y en el cual tenemos que fluir. Un amor que se alarga, un amor que siempre se extiende, un amor que se estira y que es intenso. Un amor que nunca deja de ser, un amor que es permanente, que siempre está listo para seguir fluyendo. Ese amor que se extiende, que se estira, que es intenso, es capaz de perdonar, calupto, de encubrir, de ocultar, de guardar en secreto muchas ofensas. Por eso es que una de las características del que ama y del que perdona es que no es chismoso o no es chismosa, no es murmurador o murmuradora, no es juzgador o juzgadora. Puede saber cosas y va a ayudar, va a tratar con la persona, va a levantar a la persona, pero no está en el cuchicheo, llevando el teléfono malogrado por todo el contexto a veces de la iglesia. ¿Por qué? Porque el amor es en el cual tenemos que fluir. Y cuando uno perdona, sabe, aprende a encubrir, significa calupto, esconder, ocultar, guardar en secreto las ofensas. No tenemos que estar haciendo propaganda de las ofensas que experimentamos o que sabemos de otros, ¿no? No estamos llamados a expandir ofensas, estamos llamados a expandir amor, a extender amor, a ser intensos en el amor y nada en las ofensas. Por eso, ámense profundamente. El amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Ámense entrañablemente unos a otros, pues el amor alcanza el perdón de los pecados, por muchos que sean. Dios nos perdonó y nosotros tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Amén, iglesia. Entonces, otra manera de andar sabiamente es ser sabios en nuestra relación con la familia espiritual. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos relacionamos con sabiduría? Andando siempre en amor, haciendo del amor la norma de nuestra vida. Y como parte de este andar, teniendo la disponibilidad siempre de perdonar. Amor y perdón siempre van de la mano, siempre van juntos. No puedes decir yo amo y no perdonar. Si amas, tú perdonas. Amor y perdón son dos columnas sumamente importantes para mantener una iglesia que está siendo edificada por Jesucristo. Porque Jesucristo nos amó y nos perdonó. Y Él de la misma forma edifica su iglesia en un contexto de amor y perdón. En la carnalidad, en el odio, en la disensión, en la murmuración, Cristo no está edificando su iglesia. La iglesia de Cristo es edificada en amor y en perdón. ¿Entendieron eso? Fácil, muy sencillo. Somos bendecidos por el Señor. Dios nos ayudó esta mañana. Aleluya.